A ver, tenemos varios temas que conversar relacionados, por ejemplo, a la resolución, la decisión que ha tomado hoy el Tribunal Constitucional de que finalmente se puedan conocer los detalles del acuerdo que firmó años atrás la empresa Odebrecht, algunos de sus funcionarios, con la Fiscalía y Procuraduría peruana. ¿Qué dice ese acuerdo? Vamos a irlo conociendo seguramente en los próximos días, tal y como ha decretado el TC. Vamos a hablar de este y otros temas con Cristian Salas, ex procurador anticorrupción. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, encantado de acompañarlos y absolvemos algunas consultas legales. ¿En base a qué argumentos es que el Tribunal Constitucional toma esta decisión de años después hacer público este acuerdo? Bueno, esta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional es sumamente positiva y se da en atención a un habeas data, es decir, un pedido que plantea Philip Butters con su defensa frente al equipo de fiscales Lavajato para conocer los términos del acuerdo de colaboración eficaz. ¿Cuál es el objetivo? Y el Tribunal Constitucional lo desarrolla de manera impecable. Dice, hay un derecho importante a conocer la actividad que los funcionarios públicos desarrollan, que todo ciudadano tiene. ¿Por qué? Porque se entiende que los funcionarios y servidores del Estado deben sus acciones, sus funciones, su ejercicio funcional a la población. Y hay que ser transparentes en eso. En ese sentido, el Tribunal Constitucional da la razón sopesando algunos detalles importantes, como por ejemplo, que era, digamos, el argumento contrario de los fiscales y de la Procuraduría del Ministerio Público, que decían, no hay que dar a conocer este acuerdo. ¿Por qué? Decían, porque peligra los procesos. Y el Tribunal Constitucional en ese sentido es claro y dice, no podemos establecer, crear secretismos donde la ley no establece. Y el Código Procesal Penal, que es la norma que regula la colaboración eficaz, dice que lo único que es secreto es la declaración, la postulación del aspirante a colaborador eficaz en tanto no se corrobore. Pero ya cuando ésta se corrobora, ya hay una sentencia de colaboración eficaz, deja de ser secreto. Entonces, ¿por qué no se ha conocido antes? ¿Ha sido una interpretación del Ministerio Público netamente? Ha sido una interpretación ni siquiera del Ministerio Público, de los fiscales a cargo de ese acuerdo, es decir, del fiscal Domingo Pérez y del fiscal superior Rafael Vera, quienes establecieron este secretismo sin que la norma lo permitiera y esto es importante, sin que exista otro caso similar en el país. No existe en la experiencia judicial un caso donde un acuerdo de colaboración eficaz con ya sentencia homologada se haya mantenido con tanto secretismo. Ellos señalaban efectivamente en su defensa ante el Tribunal Constitucional que era importante mantener la reserva para garantizar la eficiencia de la investigación, porque si no se podía poner en riesgo. Esto, dice usted, de ninguna manera ocurriría. No, porque ya los casos ni siquiera están en investigación. Los casos ya han pasado y muchos de ellos están en juicio oral. Casi todos los casos Lavallato ya se encuentran en juicio oral. Y algo importante aquí, el hecho de publicar un acuerdo no afecta en nada el desarrollo de los procesos porque la falta o el incumplimiento de esos acuerdos o de esa sentencia de colaboración eficaz ya se está materializando. Veamos el caso de Jorge Barat, quien se niega a declarar e incluso el mismo fiscal Domingo Pérez ha tenido que pedir la revocatoria de los beneficios de ese acuerdo. Es decir, independientemente si el acuerdo se conoce o no, ya hay un incumplimiento por parte de la empresa Odebrecht. De acuerdo, ¿no sería entonces esa una derrota para el Ministerio Público, como se ha dejado entrever, sino que no había realmente una justificación para que no se dieran a conocer en todos estos años los detalles de ese acuerdo al que llegó la Fiscalía y la Procuraduría, con estas personas que además se han declarado corruptas, que han corrompido a funcionarios peruanos? Efectivamente, ese punto es muy importante. Acá el Ministerio Público no está perdiendo nada. A quienes no se le está dando la razón es a estos dos fiscales, al provincial y al superior. Y algo importante aquí, este acuerdo va a delimitar los aspectos donde Odebrecht y sus funcionarios aceptaron delito, que son 4 casos nada más, y va a determinar por qué otros casos no se abrieron, otros casos que están en procesamiento y que se ha descubierto corrupción vinculada a la empresa. ¿Por qué no se abrieron? ¿Por qué no se establecieron penas? ¿Por qué no se establecieron restricciones, condiciones? Y eso lo vamos a ver a partir de esta importante información. Eso es muy cierto, porque además durante todos estos años en los que los fiscales Pérez y Vela no quisieron dar a conocer los detalles del acuerdo, han ido incrementando las críticas en el sentido de que
habrían sido muy benevolentes, que habrían cedido mucho, que le habrían dado beneficios injustificados a la empresa y a los funcionarios de Odebrecht que han admitido haber pagado coimas. Así es, así es. Y aquí, de evidenciarse un acuerdo leonino, cuando hablamos de un acuerdo leonino, cuando hay una ventaja tremenda para una parte y la otra cede indebidamente esas ventajas, va a haber responsabilidades obviamente funcionales, no se afectan los procesos, pero sí funcionalmente o disciplinariamente pueden haber consecuencias para los que suscribieron. Y ojo, no están solo los fiscales, también los procuradores, acordémonos ad hoc, que también han convalidado esa situación. Exacto, efectivamente, Fiscalía y Procuraduría. ¿Puede negarse el Ministerio Público a dar a conocer el acuerdo? No, reitero, no el Ministerio Público. Esos Los fiscales de acuerdo. a cargo del caso. Es importante hacer la aclaración. Sí. No puede negarse porque eso implicaría cometer un delito, el delito de desobediencia a la autoridad. Hay una autoridad máxima constitucional que está dando una orden y esa sentencia se tiene que cumplir. Podrían presentarlo de manera parcial porque decía usted que, por ejemplo, las declaraciones, en tanto no sean homologadas, digamos, esas sí se mantienen en reserva. Así que podrían presentarlo en parte. No, porque la orden del Tribunal Constitucional es entregar la totalidad de la copia certificada del acuerdo. Y tienen que presentarlo, ha dicho el Tribunal Constitucional, en un plazo de 5 días hábiles. Al Tribunal Constitucional no, entregarlo al demandante, es decir, al señor Philip Butters o a su defensa. Y a partir de eso, digamos, él tendrá la potestad de hacerlo público. O no, o simplemente tener acceso a esa información. Y ya. Y Ese una es el vez... poder del habeas data. Cualquier ciudadano puede acceder a información pública. Ya, pero digamos, si el Tribunal Constitucional determina que esta información tiene un interés público, es de carácter público, que se tiene que dar a conocer, solo se le entrega a, digamos, a la persona que impuso que la ha planteado demanda. la acción. Así No es que el Tribunal Constitucional la va a recibir y la va a publicar. No es el Tribunal Constitucional quien De la acuerdo. recibe ni la publica, es el ciudadano demandante al que le han declarado fundada su demanda de habeas data. El Tribunal Constitucional, además, no conoce los detalles del acuerdo. No. O sea, se ha basado en la demanda y en el derecho netamente, ¿no? Y en la respuesta de la Procuraduría del Ministerio Público que no supo defender ese secretismo. O sea, en la audiencia, cuando esto se difundió, lamentablemente la Procuraduría del Ministerio Público dio mucho que desear porque no había norma legal que amparara ese secretismo. Así de claro era el pedido. ¿Qué decían? Simplemente hacía una interpretación de lo que la norma dice, pero la norma es clara. Dice solo la declaración del aspirante, en tanto esta no sea corroborada, pero una vez corroborada y con sentencia se va a conocer la declaración. No había sustento. No había sustento. ¿Considera que esto, en líneas generales, ya para pasar al siguiente tema, es positivo? Es positivo para la lucha anticorrupción, porque uno de los grandes pilares de luchar contra los actos de corrupción en cualquier estamento, escala y demás, es la transparencia. Mientras más transparencia en la conducta de los operadores de justicia, mejor. De acuerdo, porque además, insisto, y con esto cierro, porque en los últimos años se ha especulado mucho de qué se dijo, qué se acordó, se dieron mucho, la Fiscalía le está dando beneficios a estas personas, entonces era importante que finalmente se dieran a conocer los detalles de ese acuerdo. Vamos con el siguiente tema, doctor Salas, porque hoy en Consejo de Ministros se ha aprobado una resolución que aprueba el pedido del Poder Judicial para poder tramitar ante Israel el pedido de extradición de la señora Elian Karp, esposa de Alejandro Toledo, y de Abraham Dan-on, el ex jefe de seguridad de Palacio de Gobierno, para que ellos puedan venir al Perú, responder y ser procesados por el delito de lavado de activos en el caso Ecoteva. Pero el ministro Arana ha reconocido que efectivamente entre Perú e Israel no existe un tratado de extradición. O sea, ¿en la práctica esto se va a poder materializar? No. No existe antecedente y efectivamente no existe un tratado bilateral de extradición entre el Estado de Israel y Perú. No hay. Y la experiencia en los diversos casos donde se ha requerido al Estado de Israel que extradite ciudadanos, no lo ha hecho. Entonces, lo previsible, ¿qué cosa es? Que simplemente este pedido, esta extradición activa, simplemente no tenga resultado. No prospere. Y aquí obviamente hay responsabilidades ya internas, ¿no? O sea, este pedido de extradición, ¿por qué recién ahora? Este caso, el caso Ecoteva, data de hace muchísimos años atrás. Si bien los procedimientos especiales de extradición toman su tiempo y demoran, en este caso esto ha sido sumamente excesivo y lo que el Ejecutivo hoy ha hecho simplemente es hacer lo que debía hacer, que es dar pie a ese pedido, pero ese pedido debió hacerse hace mucho. De acuerdo, hace mucho. de acuerdo. Vamos a escuchar lo que ha dicho el ministro de Justicia sobre este tema. Es cierto que no existe un tratado de extradición
entre el Estado de Israel y el Estado de Perú. La política internacional del Estado de Israel, el Estado de Israel sí ha solicitado a otros estados la aplicación también y el pedido de extradiciones pasivas en el caso de ello, y en el caso peruano también el Perú ha recibido también algunos de esos pedidos. El argumento que estamos esbozando desde el Ejecutivo está relacionado en particular con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada efectivamente por nuestro país y también por Israel. Y en segundo lugar, estamos solicitando también se aplique el principio internacional de reciprocidad. A ver, dice, no existe tratado de extradición entre ambos países, pero vamos a apelar a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y al principio de reciprocidad. Sí. En este caso, la Convención contra la Corrupción es sobre delitos contra administración pública y corrupción. A Elian Carr no se le está persiguiendo por corrupción, es por lavado de activos. Okay. O sea, entonces, esa se norma cae no va. ¿Y el Ahora, principio de reciprocidad? tampoco, porque no se ha dado esa situación anteriormente. O sea, acá hay que tener en claro algo. Sí. El Ejecutivo no tiene otra opción. O sea, la otra opción del Ejecutivo sería decir, no, como no hay antecedentes, no hay tratado, rechazamos. No, eso sí sería ir contra, digamos, lo razonable. Aquí la única salida que ha tenido el Ejecutivo es dar pie a autorizar a ese pedido de extradición. Ahora, tenemos un antecedente en el 2013. La policía arrestó al ciudadano judío Dan Gabriel Cohen en Miraflores. Ahora, después fue llevado por policías israelíes a un avión y conducido hasta Israel para ser procesado por los delitos que estaban expuestos en su contra. En ausencia de un tratado bilateral, ¿no se podría usar ese caso como antecedente para justamente apelar al principio de reciprocidad? Se está fundamentando, pero no es vinculante. O sea, el Estado de Israel simplemente agradeció en su momento ese gesto del Estado peruano, pero ese gesto no lo vincula al Estado actual israelí a que corresponda de la misma manera. O sea, Perú no le puede decir, yo hice esto por ti, ahora tú haces esto por mí. No. De ninguna manera. No se puede. No es vinculante, no es obligatorio. Por más que, digamos, Perú lo haya hecho N veces, tampoco, digamos, le da responsabilidad a Israel de tener, digamos, esa consideración con nosotros. Es su prerrogativa. Pero las experiencias anteriores e internacionales demuestran que Israel no concede repatriaciones, extradiciones de sus conciudadanos. Eso es importante también recordar, ¿no? Que la señora Elian Carr tiene nacionalidad israelí. No es una peruana Exacto. en Israel, no. Es una persona con ciudadanía israelí. De acuerdo. Entonces la señora Elian Carr, digamos que podría estar tranquila por lo menos por un tiempo más. Sí, como lo ha estado todos estos años. Bueno, muy cierto, muy cierto. En Estados Unidos y ahora en Israel, ¿no? Sí. Entonces, igual, el Estado peruano puede seguir con la solicitud. Sí, la va a plantear, pero queda a expensas de la decisión del Estado de Israel. ¿Y eso cuánto tiempo puede tardar? Porque con Alejandro Toledo hemos visto que demoró varios años. Toma su tiempo. O sea, la tramitación en Israel también va a pasar por diversos estamentos o etapas. O sea, pongámosle aquí un año más, ¿no? Otro tema que queríamos abordar con usted tiene que ver con la cantidad de leyes, ya hemos perdido hasta la cuenta, que son tramitadas en el Congreso de la República, aprobadas, promulgadas también, sin mucho miramiento por el gobierno, y que están yendo en contra de la lucha contra el crimen. Vamos a escuchar este pronunciamiento de la Sala Plena del Poder Judicial sobre ese punto. El Congreso de la República, en el curso de la legislatura que ya culminó, aprobó varias leyes, ello sin la imprescindible reflexión y vocación de consenso con los demás poderes públicos. Es alarmante este ensimismamiento parlamentario si se tienen en cuenta los proyectos presentados en el curso de estos últimos años. El Poder Judicial hace un llamado de atención a los poderes públicos para evitar la afectación de la independencia judicial, que los grandes cambios que requiere el sistema de justicia no pueden realizarse excluyendo al Poder Judicial y justificando veladamente el intervencionismo al sistema de justicia. Demanda por ello que nuestra opinión y propuestas sean debidamente valoradas y atendidas por el Congreso. La Sala Plena de la Corte Suprema ha formado una comisión para analizar las leyes promulgadas, tomar las acciones correspondientes y adelantar una línea de reformas razonables. ¿Qué le parece este pronunciamiento? Ahí hay dos aspectos importantes. Primero, que el pronunciamiento es importante en un sentido. ¿Cuál es? Si el Congreso va a legislar sobre un aspecto vinculado a la administración de justicia, tiene que escuchar a los operadores del sistema de justicia, es decir, jueces, fiscales, abogados. Tienes que escucharlos a todos para elaborar
una propuesta legislativa razonable y que provenga de opiniones de expertos en la materia, ¿no? En este caso, lo que la Corte Suprema, creo yo, con toda razón exige es: tengan en cuenta nuestro punto de vista como Poder Judicial, así como el del Ministerio Público, así como el de los colegios de abogados, que somos los especialistas los que estamos vinculados a este trabajo. Eso es correcto. El otro aspecto que he escuchado es que no está de acuerdo la Corte Suprema, las salas supremas, con esos vaivenes, con esas marchas y contramarchas en las modificaciones del Código Penal, del Código Procesal Penal, porque efectivamente generan una incertidumbre, una falta de seguridad jurídica en los litigantes, sobre todo, y también los operadores. Pero algo importante, la Corte Suprema no está atacando el contenido de las normas. ¿Por qué? Recientemente, y lo cito, la Sala Penal Permanente, en el expediente 371-2024, ha dado un punto de vista importante. Porque, por ejemplo, cuando se dio la modificación a la ley de crimen organizado, hubieron unos jueces que dijeron: no voy a aplicar esa norma porque afecta a la lucha contra el crimen organizado y no la voy a aplicar. La Corte Suprema les está llamando la atención. La sala del doctor San Martín está diciendo: señores, aquí no podemos dar pie a lo que se llama el decisionismo judicial. Control difuso es otra cosa. Control difuso es cuando uno detecta una afectación a un derecho constitucional puntual e inaplica una norma. Aquí no podemos, si yo soy juez y no me gusta la norma, simplemente no la pueden aplicar, porque eso afecta la seguridad jurídica. Y mire, ese llamado de atención es importante. ¿Y qué dice? Nos guste o no, sea evidentemente mal o no la norma, hay que aplicarla. De acuerdo, de acuerdo. Y hoy además el presidente del Poder Judicial iba en esa misma línea, ¿no? Porque, a ver, el Código Penal, el Código Procesal Penal se ha modificado de arriba abajo, y él decía que estas leyes penales son técnicas y que deberían ser elaboradas, estudiadas y analizadas por un largo periodo por especialistas y no por las personas que hoy están en el Congreso de la República, porque están yendo en contra. Por ejemplo, hay una comisión que se ha constituido para la elaboración de un nuevo Código Penal. Y plazo de trabajo de 90 días. Es imposible elaborar un nuevo Código Penal en ese plazo. Bien hecho, bien estudiado, ¿no? Porque decía además, eso debería ser una comisión aparte y luego enviarse al Congreso de la República por un decreto legislativo. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Ellos van internamente a elaborar comisiones, elaborar un punto de vista y hacerlo llegar al Congreso, que es algo positivo, ¿no? Tenemos el Congreso evaluarlo, ¿no? Tenemos al final decisiones políticas, antitécnicas, que están yendo en contra de la lucha contra el crimen organizado. Hay varias normas antitécnicas que a la larga nos van a generar problemas en los procesamientos. Ya están generando, ¿no? Sí, una de ellas el tema de la Dirección de la Investigación, Policía, Fiscalía, que está generando tremendos problemas. Allanamientos. El tema de, por ejemplo, el tema de la detención preliminar. De acuerdo. O sea, anular la detención preliminar porque simplemente se está aplicando mal, no es un tema legislativo, es un tema de mala aplicación de los operadores. Eso requiere otro tipo de modificación, capacitación, etcétera. Pero no puedes eliminar un mecanismo amparado en doctrina. La doctrina entiende que la detención preliminar es necesaria, obviamente en ciertas circunstancias, no para ser usada como un mecanismo de extorsión para crear colaboradores. Eso es diferente. Y 130 congresistas que además reconocen abiertamente: no leímos, no nos fijamos. O sea, esas son las personas que están tomando las decisiones y modificando las leyes. Realmente en manos de quienes estamos. Eso es peligroso, y mientras tenemos este desorden legislativo y esta falta de correcta actuación de ciertas autoridades judiciales, el crimen nos está sobrepasando. De acuerdo, porque justamente por esa ley es que ya varios tuvieron que ser liberados, otros más no pueden hoy ser detenidos, porque finalmente es una medida que exige estándares mínimos, si se quiere, para detener a la persona cuando hay algunos indicios, y le da un tiempo determinado a la Fiscalía, 15 días como máximo, para investigar y para reunir más pruebas. Para que el ciudadano nos entienda, no estamos hablando de la detención en flagrancia, que esa está regulada y está desarrollada y se está ejecutando normalmente. Detención en flagrancia cuando te atrapan al sujeto con las manos en la masa. Exacto. No estamos hablando de eso, estamos hablando de aquella detención que se da en casos donde no hay flagrancia y donde el fiscal requiere unos días nada más para decidir qué va a hacer en ese caso. Y necesita 5, 10, 15 días para determinar si ejerce la acción penal, es decir, si lleva el caso a proceso judicial. Necesita esa persona detenida, ¿por qué? Porque si esa persona se entera que está siendo investigada, que ha sido denunciada, que está siendo seguida, que se va a hacer un allanamiento, puede fugar. Entonces, y llevarse elementos del delito.
Entonces, en esos casos la medida es sumamente necesaria. Exacto. Es necesaria. Entonces, lo que pasa es que han habido muchas malas prácticas y ha habido jueces que ese requerimiento fiscal, ese pedido fiscal de detención, simplemente lo han hecho un copia y pega y con eso han dado la medida. ¿Y qué pasaba? Cuando se apelaba, la sala decía, eso está mal hecho. La pobre persona estaba 5 días presa indebidamente. De acuerdo. Esas malas prácticas han dado lugar a esto, que en lugar de ser un mejor remedio, terminó siendo peor y han tenido que dar marcha atrás y tener que dejar sin efecto esa anulación. Y con lo que se ha dado marcha atrás, además, no viene a ser lo que teníamos, que en buena cuenta funcionaba. Con algunos fiscales, con algunos jueces que, digamos, no la aplicaban de la manera correcta, pero era una medida que funcionaba y que estaba dando resultados. Hoy el Congreso dice, vamos a cambiarla, pero vamos a elevar un poco los estándares. Lo que algunos juristas han dicho, esta etapa que inicialmente nos requería tener algunos indicios, ahora nos va a pedir tener más cosas que se asemejan mucho a una prisión preventiva. O sea, que ya no va a ser, digamos, en términos prácticos, tan sencillo, si se quiere, para el fiscal solicitar esta medida. Por el contrario, el investigado va a poder impugnarla fácilmente. Aquí lo que, sobre todo los operadores judiciales deben entender, los jueces en esencia, porque el fiscal puede pedir, pero quien evalúa y otorga estas medidas es el juez. Y es el juez el que con prudencia debe evaluar esto, y el juez, frente a una detención preliminar judicial, lo que debe de exigir, más allá de lo grave o lo impactante del hecho imputado, es el peligro. Exacto. Esa es la esencia. Entonces, el sujeto genera el alto riesgo de fugarse o de inmediatamente eliminar material probatorio, dicto la medida. Pero la mala práctica era justamente gran show, escándalo, y con eso metías presa a la persona cuando no había esos riesgos. De acuerdo. Esa problemática hay que modificarla, pero eso es un tema no legislativo, es un tema de aplicación de la norma. Y es un tema de interno, ¿no? De la propia Fiscalía y sobre todo del Poder Judicial, que como bien señala, finalmente son los que dictan o no esta medida. El detalle es que el Congreso ha variado esta medida el fin de semana. Se ha enviado al gobierno y el gobierno se está tomando sus días para poder, ahora dice, estudiarla, evaluarla, y tienen un plazo por ley de 15 días. Van a llamar incluso a alguna comisión de especialistas y todo. O sea, parece que no hay, digamos, para el Ejecutivo prioridad y urgencia para este tema, porque hoy por hoy tenemos una detención preliminar que está simplemente limitada para la flagrancia. ¿No le parece que el gobierno debería acelerar un poco en ese sentido? Sin duda que sí, son normas prioritarias, pero aquí sí es necesario que el Ejecutivo analice con expertos esa decisión que va a tomar. Porque ¿qué pasa si ese proyecto efectivamente no resulta conveniente? De acuerdo. Hay que observarlo. O sea, sí se tiene que dar. En la marcha se pueden afectar investigaciones que actualmente están en trámite, sí, pero es ahí donde la Fiscalía tiene que buscar otros mecanismos para buscar aseguramiento, ¿no? De acuerdo, sí, sin duda. Se tiene que sacar adelante una buena ley, un buen proyecto. Sí. Pero hay que darle la prioridad, ¿no? Hay que darle la celeridad, sobre todo por lo que estamos viendo. Insisto, ya hay delincuentes que, amparándose en esa ley que hoy está vigente, ya salieron, están libres, están fugados, y hay otros que podrían estar bajo esa medida, permitiéndole a la Fiscalía seguir investigando, y no puede. La Fiscalía en estos momentos se encuentra atada de manos en algunos casos. Sí, la normativa del sistema de administración de justicia ha tenido muchos vacíos, los tiene todavía, tiene deficiencias, es necesario corregirla. O sea, no podemos negar que es necesario hacer modificaciones legislativas, pero como lo dice la Corte Suprema, hay que hacerlos escuchando a los expertos, a los técnicos. Si no, vamos a tener estas normas que se dictan, se ve que no funciona y tienen que recular, retroceder y volver a modificarlas. ¿Hay un trasfondo político en todas estas leyes que no se hacen bien, que salen o que están yendo en contra de la lucha contra el crimen? Ya no, yo no podría aseverar eso. Lo que sí puedo, analizando ley por ley, puedo cuestionarla o apoyarla, ¿no? Por ejemplo, yo apoyé la modificación a la ley de crimen organizado. La apoyé, ¿por qué? Porque teníamos el problema de la ley anterior, que era un saco donde cualquier grupo de 3 o más personas entraba, ¿no? Y ahora ya por lo menos tenemos una ley que establece que realmente una organización criminal necesita cierta estructura, ahí ciertos también fines. hubo mala práctica, ¿no? Porque se ponía a 3 grupos, perdón, 3 personas que formaban una organización criminal, quienes sea. Así es, o sea, quien habla es abogado, litigante, y a nivel nacional tenemos como 10.000 organizaciones criminales. Es imposible, o sea, eso no es creíble. ¿Y qué pasaba? Que la Fiscalía, un casito común, como podría ser
una colusión de una obra pública por una municipalidad, como eran 3 los miembros del comité, decía, colusión en crimen organizado. Y eso no era correcto. ¿Pero considera que hoy hay leyes que están favoreciendo la criminalidad? No, lo que hay es una mala práctica. Y el caso más puntual lo tenemos hoy en pleno juicios, los casos Lavallato. Los casos Lavallato, muchos de ellos están retrasados y se están cayendo. Algunos por falta de, justamente, la colaboración de los directivos de Odebrecht, y en otros casos porque son casos que en su momento fueron inflados y que ahora se están, pues, viendo ya en pérdida, ¿no? O sea, el problema, reitero, no es la norma, es la mala aplicación. Hay que modificarla, sí, pero la aplicación es lo que determina. ¿Qué piensa, por ejemplo, de esta reciente ley para beneficiar a los mayores de 80 años? Sentenciados mayores de 80 años ya no van a ir a la cárcel, sino bajo una detención domiciliaria o comparecencia con restricciones. Lo considero una duplicidad de normativa, porque ya existe. Código Penal, Código Procesal Penal, regulan el tratamiento de aquellas personas que, estando procesadas o incluso condenadas, en atención a su condición de edad, pueden tener tratamiento diferenciado con medidas coercitivas diferenciadas. Ejemplo, es una persona con mucha edad, pero con dolencias obviamente que requieren atención médica, no va a prisión preventiva, arresto domiciliario. Se han visto muchos de esos casos. ¿De acuerdo? Casos ya Como de el de Susana condenados. Villarán. Claro, casos condenados que tienen alta edad, entonces en ese caso la pena incluso se disminuye por su condición de edad. O sea, Pero van a la cárcel. sí, y en el decurso del cumplimiento de la pena se pueden solicitar ciertos beneficios para justamente reducir. O sea, ha habido normativa en ese sentido, existe normativa en ese sentido. Ahora, se está dando esto, considero que es una duplicidad ya legislativa. De acuerdo, pero desea usted que igual sentenciados mayores de 80 años se le podía reducir un poco la condena, pero finalmente terminaban yendo a la cárcel para cumplir por aquellos delitos. En este caso, ya no, simplemente irían a la casa o a una comparecencia con restricciones. Esa es la innovación, porque antes no había, por ejemplo, no existía lo que era el arresto domiciliario para condenados. Eso no existía. Ajá. Ahora se está innovando eso, que el condenado puede cumplir su pena fuera del penal. ¿Y estamos hoy en la capacidad de ejercer los controles como para enviar a condenados a casa? Ahí tenemos un doble problema, porque de un lado el sistema carcelario, el sistema penitenciario, las cárceles en el Perú hoy no resocializan a ese grupo condenado, no sirven. Y lo que estamos viendo en las noticias del día a día es que sirven de fábricas para hacer más delincuentes a los que de verdad se dedican a la comisión de delitos. Y de otro lado, como tú dices, no vamos a tener un equipamiento tecnológico y de estructura y logística para hacer seguimiento al cumplimiento de estas penas en domicilio. Ya lo tenemos hoy, o sea, hoy ya tenemos un problema con los que están en arresto domiciliario, no es posible hacer seguimiento a todos. Claro. ¿Ya? Entonces pero es un problema estructural, reitero, para que la ciudadanía lo entienda. La modificación de la norma no nos va a permitir solucionar esa problemática, se requieren otro tipo de políticas. Lo fácil para el Ejecutivo o el Legislativo, ¿qué cosa es? Manosear, modificar los códigos y con eso lanzar mensajes. El problema es que el fenómeno criminal no depende del marco normativo penal, depende de factores estructurales. De acuerdo. Por ejemplo, presupuesto. Pero por eso, si no hay un buen sistema penitenciario, además, no hay buenos controles de aquellos que hoy están bajo detenciones preliminares, detenciones domiciliarias, incluso los mismos que están bajo comparecencia con restricciones, vamos a aumentar eso, vamos a sacarlos si no tenemos el suficiente sistema fuerte para poder ejercer ese control. No parece ser la mejor medida. ¿Y quiénes, por ejemplo, se podrían beneficiar? Montesinos, de aquí a un tiempo. Alejandro Toledo también, de aquí a un tiempo, podrían beneficiarse de esa ley. Aquellos que cumplan ni bien cumplen con esta edad, pues inmediatamente se acogerían a estos beneficios, ¿no? A esta ley. De acuerdo. Sí. Y por ejemplo, Porque es aplicación inmediata a la ley. En caso Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski llegasen a ser condenados, cumpliendo la edad también, Así es. aplican esta ley y se van a su casa. Sí. De acuerdo. ¿Y terroristas, hay excepciones o también podrían acogerse a esta ley? O sea, la norma hasta ahora es para todos, ¿no? Es para todos los delitos. De acuerdo. Eleni Parraguirre, por ejemplo, Osman Morote, que están cercanos a la edad, A esas edades, claro. pero considera que en todo caso habría que hacer algún tipo de precisión
en esta ley? Reitero, esta ley es una duplicidad. No debiera haberse dado. O sea, Pero, digamos, así como está... dada la esa- ley, debiera, así como se ha retrocedido en el caso de la detención, de la derogación de la detención acuerdo. preliminar, también derogarse. O sea, hay todo un sistema que ya está encaminado a esto. Ya, claro, porque a ver, si lo vemos así, algunos se van a ver beneficiados, pero también habrán otros como terroristas que van a poder ampararse en esa ley y mañana más tarde también ser puestos bajo una prisión domiciliaria. Sería un riesgo, ¿no? Sería un riesgo, Sin duda. además, porque como decía usted, no existe la resocialización. En teoría y en la ley existe, pero en la práctica nuestro sistema resocializa un grupo minúsculo. Sí, hay gente que cumple su condena, se resocializa, se reintegra, pero es un porcentaje menor. Lo que estamos viendo, lamentablemente, el solo factor de hacinamiento impide una adecuada resocialización. Y no lo digo yo, lo dice el propio Tribunal Constitucional, que desde la época de la pandemia, te acordarás, Muy cierto. declaró un estado inconstitucional del sistema penitenciario, que hasta el momento no ha variado. De acuerdo. Además, un sistema penitenciario que hoy está en emergencia, que no reúne las condiciones y que tiene además personas, insisto, como terroristas que nunca se arrepintieron y que mañana podrían utilizar esa ley aprobada por el Congreso de la República y finalmente ser puestos en sus viviendas. Sí. ¿No? Lamentablemente. Muy peligroso. Sí. Quería consultarle también por Antauro Humala, que está evaluando desde su partido, Antauro, integrarse a otro. Mejor fusionarse, integrarse a otro. ¿Está dentro de las posibilidades legales? ¿Los plazos le dan? No sabría, porque eso es una materia estrictamente electoral. No sabría decirlo. Lo cierto es, y esta es una opinión como ciudadano, que la población, porque estamos mirando qué hace el Estado y cómo van las leyes en relación a hacer filtros De de acuerdo. gente que postula. Pero recordemos que así postule el peor de los sujetos, el poder de darle justamente el encargo de administrar el Estado radica en el ciudadano. Es muy Entonces, cierto. son los ciudadanos los que tienen que estar informados, los que tienen que saber los antecedentes, las características, las condiciones, los perfiles de todo aquel que aspira a ocupar un alto cargo público, que aspira a administrar recursos públicos y que aspira a gobernarnos, a dirigir la nación. En este caso, el llamado, si bien es al Estado, al marco normativo que tenga adecuados filtros, el llamado debiera ser a la ciudadanía. Porque además está pendiente la Corte Suprema de pronunciarse respecto a la ilegalidad del partido. Ya lo han hecho en una primera instancia, ha habido una apelación, pero este pronunciamiento de la Corte está todavía tardando, ¿no? Sí. Esperemos que se dé y en un buen sentido para la democracia. De acuerdo. Doctor Salas, gracias por habernos acompañado esta noche. Un placer, encantado. Gracias por haber estado aquí. Vamos ahora